Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me concedes esta mañana de poder compartir con tus hijos tu palabra, Señor. Pido que seas tú el que fluyas y operes. Reconocemos nuestra necesidad y tu palabra dice que bienaventurados son los que la reconocen. Necesitamos de tu gracia, Jesús, para tener la habilidad, para tener la capacidad y la sabiduría de poder transmitir el consejo de tu palabra de una manera idónea y sabia, que pueda a través de la obra del Espíritu Santo operar en cada uno de los corazones, para que tu nombre sea glorificado, porque el profeta escribió que tú envías tu palabra y que ésta no volverá vacía. Te damos gracias por esta maravillosa bendición y esta maravillosa oportunidad, pero al mismo tiempo, Señor, aprovechamos un instante para orar por aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados, y quizás no sea una, sino muchas, y nosotros desconocemos. Inclusive, Señor, puede ser que alguien que nos está mirando a través de la pantalla en dicho momento esté viviendo o pasando algún momento difícil. Pero pedimos que tu mano se extienda y que tu favor y tu misericordia también, Señor, para que tú vengas tocando y operando en cada corazón y en cada vida, y que Dios, aquello que está torcido, se enderece. Que ahí donde hay tristeza, el Espíritu opere para que ponga paz, tranquilidad y gozo. Humanamente hablando, Señor, puede ser muy difícil, pero yo creo en ti y tu palabra me dice que eres el Dios de lo imposible. Por tanto, solamente decimos la palabra, la creemos y sabemos que así será, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que puedas usar en este día los hombres y mujeres en cualquier parte donde tengan la responsabilidad de enseñar esa palabra maravillosa, para que simplemente sean canales de bendición y que tu pueblo sea edificado a través de la exposición de tu palabra, pues es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén y amén. Bien. Continuamos entonces con el estudio, donde por ahí habíamos terminado la clase anterior, basados en el versículo 13. Y leo una vez más el versículo 13 porque
Dice el Señor a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y después lo vuelve a recalcar, porque al final del versículo dice: donde mora Satanás. Hay algo que quisiera simplemente hacer la introducción, y es: la escritura dice donde mora. Satanás es un ser que fue un ángel, ahora es caído, un ángel caído. Sin embargo, algo que no tiene Satanás es las cualidades de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente. Satanás no. ¿Por qué habla aquí la escritura donde está el trono? Eso significa que en aquella ciudad él tenía su lugar de posesión. Ahora es un ser espiritual, pero él desde ahí dirigía a sus súbditos, a sus seguidores. Y en esto solamente hago una breve reseña diciendo: hoy en día, ¿dónde estará el trono de Satanás? Hoy el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: ustedes viven en la cueva de león. Lo que estamos mirando en la sociedad, lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en las naciones, porque no solamente es en nuestro país, sino en muchos países, es porque hay gobernadores de las tinieblas, hay principados que Satanás sabe. Jesús dijo: el diablo sabe que le queda poco tiempo, ay de los moradores de la tierra. Entonces Satanás sabe que el tiempo se está cortando, y por eso hay principados y hay potestades que están tomando territorios, y porque hay sectores en ciudades o en naciones que son más marginados unos que otros, porque a veces no le hemos puesto mucha atención a este tipo de cosas. Y entonces el enemigo está usando eso para ver cómo pueden volver a la gente y meterle miedo, porque hay personas que se llenan de miedo. Como se llenan de miedo, entonces su vida no es una vida de tranquilidad, una vida de paz. Solamente están pensando en que si salen a la calle puede ocurrir algo. Cuando usted está bajo el amparo, bajo la sombra del Dios omnipotente, al abrigo del Dios altísimo, usted puede salir e ir, hermano amado, donde usted tenga que ir, siempre y cuando sean buenos lugares, si es que tiene que ir a trabajar. Ahora, si usted se mete en lugares o en sitios que usted sabe que no debe hacerlo, y aún yo, entonces nosotros estamos atentando con nuestra propia vida, porque el proverbio dice: hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es muerte. Y aquí por eso está diciendo que Satanás tenía el trono. Hermano, no era cualquier lugar ese sitio de Pérgamo. Leo lo que dice allí en la pantalla: Jesucristo conocía la labor de la iglesia y que vivía en un ambiente sumamente hostil. Era complicado, pero sutilmente se estaba metiendo alguna doctrina allí que estaba dañando y afectando, a pesar de estar donde Satanás moraba y tenía su trono, en el lugar donde Antipas murió por su fe. Ellos aún retenían el nombre de Cristo y no negaban su fe. Sin duda Jesucristo hace referencia a la multitud de templos y altares paganos que se habían levantado: a Dionisio, Atenea, Esculapio, Demetrio, 3 templos del culto al emperador, las filosofías anticristianas, la influencia de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. El gran altar a Zeus dominaba la ciudad desde la Acrópolis. Pero por eso, en ese versículo, doble vez dice: donde mora Satanás.
no es un descubrimiento el poder decir que hay lugares donde Satanás tiene principados y potestades, hermano, y que nosotros puede hacer que en momentos estemos descuidando el orar, el tomar tiempo para poder clamar a Dios para que estas cosas cambien. Pablo le escribió a Timoteo hablando de los que están en inminencia y dijo que orara por ellos para poder vivir quieta y reposadamente. Qué bonito es vivir quieta y reposadamente cuando era niño, a los 12 años, por ahí. Hermano, caminaba por cualquier parte y no había ningún problema. Hoy día no se puede mandar ni siquiera a los niños a la escuela solo. Hoy día el enemigo se aprovecha hasta de las señoritas, porque la tecnología y todo es una bendición, mas sin embargo hay que ponerle atención y cuidado, porque tanta tecnología y tantos avances de esto están dañando a muchas familias, a mucha gente, porque Satanás es muy sutil y engaña, es su profesión engañar y engaña, y si fuere posible hasta los escogidos de Dios nos puede engañar si nosotros le damos espacio. Dígale al que está al lado suyo: ten cuidado porque el diablo te quiere engañar. Así. Y puede hacer que nosotros lo tomemos muy superficial y nos creamos que somos súper. A mí no. Hermano, mire, Satanás escucha lo que usted y yo hablamos ahora, no porque él, vuelvo a repetir aquí, no porque está en todas partes, pero él tiene un montón de chismosos y chismosas a su servicio. Vuelva a ver el que está al lado suyo. No se ría porque yo no estoy diciendo que él o ella, ¿verdad? No. Pero que tiene demonios que son especiales para eso. Y le llegan a él precisamente es que aquellos dicen tal cosa. Ayer escuché a alguien que dijo, y en muchas oportunidades posiblemente a personas que lo creen, los antiguos, cuando digo los antiguos, los señores, pues como mis abuelos, etcétera, decían, y aún quizás hasta nuestros padres, yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero tenga cuidado porque si no cuando me muero le vengo a jalar las, aunque yo no tengo eso, porque a mí me puso Dios pies, pero cuidado porque le vengo a jalar las. Es un decir, y hay gente que se lo cree. Hay gente que nunca duerme hasta con medias, y nunca, aunque haga calor, se destapan los pies porque le dan miedo, piensan en eso. Hermano, eso es de brujería, eso es precisamente el diablo tratando de que usted o algunas personas no tengan paz. Cuando hace calor, lo primero que uno tiene que refrescarse son los pies. Usted tiene calor y usted mete los pies en una tina con agua fría, hermano, y el cuerpo. Hay gente que mete la cabeza, no es que es por los pies. Los árboles, hermano, que a veces debemos ir un poco más allá. Los árboles, ¿por dónde reciben el agua? Usted, claro, posiblemente usted cuando riega las matas, usted le tira las matas por encima, pero es por la raíz. Eso que le tire a las matas por encima es como que yo me bañe y me tire agua encima, sí, pero si me enfrío los pies, el cuerpo se me va a enfriar. Bueno, la iglesia vivía en un lugar de oscuridad donde la verdad apenas si penetraba. Satanás es el padre de la mentira porque engaña a los hombres y ciega sus ojos sin darnos cuenta, muy sutil, y después empezamos a pensar, eso no es tan malo. Es que eso no es tan malo. Malo es robarle a una señora adulta mayor
la pensión, malo es pegarle a un niño, malo es pegarle a la mamá, pero a la doña póngale las dos manos encima. Entonces, en ocasiones, a veces clasificamos lo que es malo y a veces pensamos que otras cosas no son malas, pero nosotros somos los que hacemos las divisiones. Así que pegarle a la señora si es malo, no le vuelva a pegar ni a gritar, ni a su marido tampoco. Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira, y ahí el versículo dice, el padre de ustedes. Oiga, Jesús, qué poder y qué autoridad y qué valentía colocarse frente a aquellos tipos y decirles, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Siempre ha sido un asesino y un mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hacen que las personas... Y me acuerdo escuchar la frase de los papás, la mentira es de él, la mentira es de él, la mentira es de él. Vuelva a ver al que está al lado suyo y pregúntele, ¿usted no miente? Vuelvo a repetirle, la mentira es de él. Entonces, si nosotros mentimos, ¿quién sería el Padre nuestro? No la oración. Pero si uno miente, ¿quién sería el papá? Lo que pasa es que nos volvemos tan religiosos que nos podemos sentir ofendidos. Mire, vea qué fácil. Hoy quiero... Me va a disculpar usted que está mirándome a través de la cámara, pero hoy quiero usar a los presentes aquí un poco para interactuar con ellos. Con ustedes, lamentablemente no puedo. Si pudiera y si abriera esa cámara ahí, yo los pudiera ver, entonces le pregunto. Pero por hoy se salvó. Pero le pregunto a usted, o pregúntele al que tiene al lado suyo. ¿Usted miente? Ojo, nada más le dije que le preguntara, ¿verdad? Vea esto. Póngale atención, hermano. Porque si a alguien le pregunta, ayúdeme aquí, contésteme. Si a alguien le pregunta, ¿usted miente? Respuesta. Hermano, ya casi paro el culto porque vamos a orar por arrepentimiento. La Biblia dice, arrepiéntete, ¿verdad? Por tanto, versículo dice, arrepiéntete. La mentira es de él. Nosotros debemos mentir. Debemos mentir. Mentimos. Entonces, ¿por qué? La mentira es de él. Entonces, hermano, no hay que mentir. El diablo o Satanás, todo lo que dicen son solo mentiras y hace que las personas mientan. Él produce. O sea que si yo miento, me estoy dejando influenciar por Satanás y no me estoy dando cuenta. El trabajo, ¿por qué llegó tarde hoy? Es que las presas, los buses, mentira. Que es una sinvergüenzada que no se levanta temprano. La señora le preguntó al marido, ¿por qué vino tan tarde hoy? Es que me quedé trabajando una sección. Mentira, se fue con los amigos. Pero sabe que la señora le puede poner algo en la cabeza, un sombrero porque hace mucho calor y para que se tape el sol y no se asole mucho. Pero mentimos. No podemos o no debemos mentir, hermano. Hay una frase que dice, por la verdad murió. Entonces, si tenemos que morir por la verdad, hay que morir, hermano. Pero no podemos andar escondiendo y mintiendo.
Él, Satanás, influencia, obliga a bueno, no lo obliga, pero sutilmente se mete. ¿Usted ha hablado alguna vez del pastor? Y ese montón de silencio. ¿Usted ha hablado alguna vez mal del pastor? Cuidado, porque si hay doble mentira ahí, entonces más para abajo va. Porque ocurría en aquella iglesia. El Señor le habla a ellos y le dice: tengan cuidado, Satanás es el padre de la mentira. Tengan cuidado, ahí está el trono. Pero los creyentes de este lugar se habían mantenido fieles a todo lo que es Cristo. Ellos se habían mantenido. Sin embargo, el Señor les llama la atención porque le dice: tengo algunas cosas contra ustedes. Ahora, dígale al que está al lado suyo: hermano, hermana, yo la aprecio y la amo mucho. Dígale. Porque usted es un ángel. Se empiezan así a estirar. Wow. Pero ahora hágale la pregunta: ¿tendrá el Señor algunas cosas contra usted? ¿Contra mí? Pregúntele: ¿tendrá el Señor algunas cosas contra usted? No. ¿Contra mí? No. Yo trato de vivir como Dios manda. Ay, no me diga. Que así sea, más bien. Pero los creyentes de ese lugar se habían mantenido fieles. Sin embargo, vuelvo a repetir, el Señor le dice en el verso 14: pero tengo unas poquitas, no son muchas, pero tengo unas poquitas cosas contra ustedes. Segunda Corintios capítulo 4 verso 4 dice: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Así es fácil. El profeta Ezequiel habla de vendas mágicas, y a eso hay que tenerle cuidado, hermano, porque podría ser de que el diablo sutilmente ponga vendas que son, el profeta lo dice, mágicas. Y podría ser que nos enrede en las cosas. Ayer hablaba con una persona y solamente lo que hice fue escucharla. Digo: Señor, no puedo abrir mi boca. Nada. No voy a decir nada. ¿Por qué? Porque yo no sé si la persona o cualquier persona puede venir a decirnos cosas, no malas, pero cosas como para probarnos a ver si yo abro la boca y suelto y digo algo que no está bien, para después ir a decirlo a otro lado. Por eso es mejor no decir nada. En boca cerrada no entran las... Cierto, ahí no entran las moscas. Segunda Corintios 11:3, el apóstol Pablo, aquí lo tengo en otra versión, pero Pablo dice en la versión Reina Valera: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí en esta versión el apóstol dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Eva era una señora cristiana. Era cristiana, pero se dejó engañar sutilmente, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Posiblemente la próxima clase de hoy en 8, muy posible, porque no creo que hoy termine, pero voy a hablar algo acerca de
el escudo de la medicina. ¿Ha visto cuál es el escudo de la medicina o de los médicos? O ¿cómo le puedo decir? Yo no sé cómo se dirá, pero de la medicina es un asta con ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿De dónde salió? ¿Sabe cómo curaban aquí en la iglesia, en esta iglesia de Pérgamo? Había un tipo que era casi un dios, que era el curandero. ¿Y sabe con qué curaba? Curaba tirando serpientes que no eran venenosas, pero en los cuartos donde las personas estaban, las lanzaban allí. Ahora, ¿de dónde se tomó el escudo? En la próxima clase, el próximo domingo, posiblemente lo vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? ¿De dónde nace? En la Biblia, ¿de dónde nace el asta, la serpiente? ¿Qué significa? En la Biblia está marcado eso. ¿Pero qué significa? Bueno, voy a seguir aquí porque si no me salgo de la línea, pero en el verso 14 y verso 15 del mismo capítulo 11 dice: y no hay que sorprenderse, pues si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago de sus obras. Tarde que temprano le llega la recompensa a cualquiera, ¿verdad? La Biblia es clara y dice: lo que uno siembra, dígaselo a su hermano, lo que usted siembra, lo va a recoger. Puede ser que no sea hoy, no sea mañana, pero lo tendremos que recoger. Puede ser que no nos agrade. Por eso, ¿cuántos no volverán a mentir? Todavía se quedaron algunos callados, o sea que van a seguir mintiendo. La mentira es como los chiquitos, hermano, la mentira es si usted miente, el diablo se lo va a llevar. Así le decían a los niños, ¿verdad? Semejante mentirón. Porque si un niño hubiese tenido la capacidad y Dios le hubiera dado una palabra al chiquito ahí pequeñito, le hubiera dicho al papá o a la mamá: mamá, ¿sabe qué? Usted va delante mío porque a usted también el diablo se la va a llevar porque está mintiendo. El reproche a la iglesia de Pérgamo, ahí está, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No era mucho, pero tenía. Puede ser que contra nosotros no sean muchas, pero que habría que ver cómo está la lista, hermano. Porque dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero tengo unas pocas cosas. ¿Qué eran esas cosas? Bueno, acabamos de leer un poco. Tienes ahí, lo está diciendo, que tienes. Ajá, sí. Del griego ekeis, como diciendo lo que tienes en medio de ti es como un tumor. Ya está metido, está infiltrado ahí. Ponle atención porque ahí está. Está contigo ahí, duerme. Por eso hay gente que a veces dice: es que en mi casa me toca dormir con el enemigo. ¿Usted con quién duerme? Vea qué mentira, ¿qué podría decir? Mejor no uso palabras calificativas de adjetivos, porque hay hombres que lanzan esa frase hablando de la señora. Yo nunca he dormido con el enemigo.
Siempre he dormido con ángeles a la par mía. Y cuando eso que oí por ahí, es que yo duermo solo. Pues yo nunca he dormido solo. Siempre me acuesto y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no duermen, pero están a la par mía. Y si no, hay ángeles que se sientan ahí en la cama. Y cuando me cuesta dormirme, entonces alguno de ellos comienza a cantarme: duérmase mi niño, ¿qué tengo que hacer? Usted lo puede tomar como risorio y broma, hermano, pero Dios tiene ángeles a nuestro servicio, que están siempre ahí, que yo no los veo, pero son seres espirituales y ahí están. ¿Por qué Dios siempre tiene su mano y lo defienden a usted de tantas cosas? Porque Dios ha colocado ángeles al lado suyo. Y yo no sé si usted le dará gracias o no, pero Dios tiene ángeles a su lado. Por eso hay que caminar en la línea correcta, porque si no, entonces estamos en dificultades. Seguimos con esto. Retienen. Mire que en el verso 14 usa estas palabras: que tienes ahí a los que retienen, del griego kratein, que significa agarrar, asir, sujetar, retener. En el verso 3 en un buen sentido, retienes mi nombre. En el verso 14 en mal sentido. Porque vea que en el verso 13 dice: pero retienes mi nombre. Bueno, pero ya en el verso 14 dice que retienen la doctrina de Balaam. Y vamos a leer estos pasajes que son bastante conocidos. Números 25, verso 1 al 5. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. Verso 2. Los cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Y Moisés ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal Peor. Pareciera duro, pero es que, mi hermano, nosotros a veces tal vez no sabemos valorar el tiempo de la gracia y nos aprovechamos del tiempo de la gracia. Aquí no había gracia. En ese tiempo no había gracia, era ley, y la ley no da escape. Falló, está destituido de la gloria de Dios. Inclusive con la iglesia primitiva, la Biblia nos narra que la iglesia primitiva, hermano, la historia de Ananías y Zafira, hoy día, si ocurriera eso, hermano, yo creo que a todos se nos haría una aureola ahí encima, ¿verdad? Pero a veces se puede jugar con las cosas de Dios, porque le ponemos... Vuelva a ver la carita que tiene su vecino. Véale la carita. Le ponemos a los demás esa carita de ángel, de yo no fui. Pero cuando no nos está viendo, ay, hermano, es donde la situación o las cosas puede hacer que varíen. ¿Por qué? Porque cuando no nos están viendo, cuando no hay nadie conocido de nosotros, que no nos miran, entonces pudiera ser que actuemos de diferente manera. De su boquita nunca salen malas palabras, ¿verdad que no? Bueno, uno, por lo menos uno. El diablo,
ministra si puede la carne para que nosotros soltemos la lengua y la boca brote y salga el veneno y podamos decir por diferentes razones. Usted como está esta mañana, así vea algunos cuantos. Vuelvan a ver, así como blancas palomas, no matan una mosca, es más, una mosca les anda por ahí, usted ni se levanta la mano y Señor, llévate la mosca porque no quiero matar, después quedo como asesino de moscas aquí. Lindos, pero hermano, cuando usted está en la casa, en el trabajo, en la calle y se le calienta la sangre y comienza el Alka-Seltzer ahí a hervir, yo no sé si a usted se le revienta la camisa y los botones van por allá, pero han visto mucha televisión, ¿verdad? Pero mi querido hermano, salen palabras que no edifican o no bendicen. Y uno debe aprender a tener el dominio propio. Satanás trabaja estas cosas. Si hablamos de la iglesia de Pérgamo, pero él le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Pudiera ser que el Señor hoy venga y diga, tengo algunas cosas, por lo menos una cosa contra ti. Y es tu temperamento, tu carácter. Cuando las cosas se le salen a usted de las manos, usted parece un volcán. Vuela todo, tira fuego ahí, tira piedras, de todo tira. Y debemos tener cuidado en eso. Maridos que tienen a su señor aquí, ¿verdad que sus esposas son una tremenda bendición? No lo oí así como con fuerza. Amén, gloria a Dios. Mi esposa es el ángel que Dios me dio. Aleluya. Pero cuando su señora le calienta, le hierve la sangre, o cuando su jefe le hierve la sangre ahí en la oficina, ahí en el taller, y usted dice, uy, es que... Hermano, en una época había un patrón con el cual trabajaba que me decía, así usaba esta frase, así literal, un día estos lo voy a matar. Ya cristianos, convertidos los dos, nos convertimos iguales. Y por X razón él me soltaba esa frase y yo me quedaba. Y a veces estaba, cuando uno comienza, ¿verdad? En el cristianismo usted no sabe mucho. Y entonces usa muletillas. Yo espero y le voy a hablar nada más un momento para que usted no use muletillas así. Y entonces, cuando yo sabía que mi jefe o mi patrón estaba enojado, él se iba en el carro, yo me quedaba en el taller. Cuando yo escuchaba el portón donde el hombre venía, yo nada más me volvía así para atrás y decía, la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. No cometa esos errores, porque la sangre de Cristo es para limpiar la maldad del pecado, no para usarla en todo momento. Porque viene el temblor, la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. No, hermano, hay mucha Biblia, hay otros versos que debo decirlos. No es que use muletillas, pero bueno, son situaciones que a mí me pasó, que llegó un momento donde recién convertido a mi mente llegaba, yo a este señor en cualquier momento le voy a sembrar el mazo en el centro de la frente. No, si yo también me he equivocado, ¿usted qué cree? Pero entonces tomé una decisión y dije, Señor, yo renuncio aquí y me voy. Mi tiempo se terminó y un joven vino y me dijo, trabajaba con jóvenes o trabajamos, y uno de esos muchachos así muy espiritual vino y me dijo, el Señor me dijo así, no puede renunciar e irse, tiene que seguir ahí. ¿Sabe qué le contesté? Le dije, vea mi hermanito, gracias por el recado, pero dígale a mi papá que yo también soy su hijo y si quiere hablar conmigo, que me lo diga a mí, no me mande recados por boca suya.
Yo no acepto que me mande mensajes. Dios conmigo habla. Él es mi Padre, a mí me dice las cosas. Si Él me dice que me quede, yo me quedo. Pero si no, digo, voy a empezar a ver si lo suyo es de Dios o no. Hermano, pues renuncié. Y donde fui, vea cómo trabaja Satanás. Por eso hablo de esto. Vea cómo trabaja. Humanamente, por emoción, por sentimentalismo, y no sé por qué me dicen, Dios me dijo que le dijera que no renuncie. Okay. Y yo hasta escuchar mi respuesta. Y el lugar donde yo llegué, gente inconversa, tuve la bendición de poder llevar toda esa familia a los pies de Jesucristo. ¿Por qué no querían que yo saliera antes de donde estaba? Porque esa familia podía perderse, pero Dios a mí me habló y yo renuncié. Y esta gente, hoy día, hermano, las hijas de este señor son como hermanas mías. Él falleció, pero fue como un tipo de papá también para mí. Entonces, Dios a usted le va a hablar. Siempre Dios le habla a usted. Si tenemos buena comunión, Dios nos va a hablar. Ahora, hay cosas que Dios puede hacer, pero cuando son cosas de esa índole, hermano, cuando usted tiene que tomar una decisión, pregúntele a Dios. Pero no escuche voces. Cuando usted, quiero explicarme bien, cuando usted tiene que tomar decisiones, usted puede pedir consejos, escuche los consejos, pero esté seguro de lo que va a hacer. Que sea Dios el que le guíe y le dirija por donde debe ir, porque Dios nunca se equivoca. Yo sí me equivoco, Dios no se equivoca. Pero ahí estaban tratando de hacer que esa gente se desviara. Hay dos cosas que el Señor tiene en contra de esta iglesia. La doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14. ¿Quién era Balaam y cuál era su doctrina? Bueno, esta historia se encuentra en Números 24 y 25. Balaam era un profeta que fue contratado por el rey Balac para maldecir a los israelitas, pero Dios no lo permitió. Mi querido hermano, Dios cuando tiene su mano, porque eres un hombre y una mujer de Dios, Dios tiene su mano y su cobertura sobre ti. Y aunque el diablo quiera dañarte, no va a poder si Él no le da permiso. Porque la bendición de Dios y la cobertura de Dios, hermano, nadie puede traspasarla si no es Dios que le da permiso. Por eso tenemos que tener claro, y es lo que me pueda ocurrir si es que me pasa algo, es porque Dios es el que está permitiendo con algún propósito, y Dios será glorificado a través de mi propia vida. Y por eso tengo que levantar siempre las manos y decir: Señor, tú eres mi dueño, tú me compraste y tú haces conmigo lo que quieras, porque yo no soy mío, yo soy tuyo, y así que soy de tu propiedad y haces conmigo lo que tú desees hacer. Si entiendo con claridad eso, así lo tengo que decir. Y aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, algo que me dice el Señor: vas a pasar por ahí para que tú crezcas. Pero algo te voy a decir: no estás solo, siempre mi mano se extiende para sostenerte, y estás seguro que vas a cruzar al otro lado. No estamos solos, no es que yo voy a cruzar el mar solo. Él abre el mar y yo cruzo al otro lado, porque su mano es la que me dirige. Ahora, la Biblia dice que no puede venir maldición sin causa. La bendición viene por obediencia y la maldición por la desobediencia. Ahí están esos pasajes. Ahí es bien claro esos pasajes. No puede venir a nuestra vida maldición sin causa. Dicho de otra manera, no vendrá algo como fruto, como cosecha, si yo no lo sembré. Si yo no he sembrado nada, no vendrá esa cosecha. Y si he sembrado bendición o cosas buenas, la cosecha viene porque viene. En el tiempo de Dios, pero viene. Hermano,
Y hermana, si hay cosas que usted le ha estado pidiendo a Dios y usted se mantiene en la línea correcta delante del Señor, aunque usted mire que hoy no, que mañana no, pero Dios tiene cuidado de su vida siempre, de noche y de día. Él no le deja solo o sola, Él no le abandona. Nada más que Él quiere que usted y yo crezcamos. Y por eso a veces tenemos situaciones, hermano, pero debemos crecer. Un pastor hace muchos años predicaba de sanidad. Y yo creo en la sanidad divina, hermano. Es una de las doctrinas en las cuales creemos. Sin embargo, el problema estaba en que él hacía sentir mal a algunas personas que tenían algún tipo de padecimiento. Entre esos había un joven que me decía: a mí me da pena y me da vergüenza cada vez que llega alguien a predicar, porque hablan y dicen que pasen adelante a los que necesitan sanidad y oran por mí, nada pasa. Murió muy joven, murió de los riñones. Pero el predicador no era sensible con estas cosas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y sabe cuándo lo llegó a entender? Cuando tuvo que ser internado en uno de los hospitales por piedras en la vesícula. Cuando fue internado, entonces le cambió el panorama y tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque cuando a mí no me ha pasado nada, puedo ser que caiga en el engaño de Satanás de marcar a los demás. Cuando yo he vivido, entonces ya considero a los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, de no dejarnos que el enemigo pues pueda usar sutilmente nuestra mente o venirnos a traer pensamientos para esto, donde nos vamos a desviar. Balaam conocía este principio y lo aprovechó para su beneficio. A cambio de una recompensa, aconsejó a Balac cómo traer maldición a los israelitas. Su estrategia fue provocar pecado entre los israelitas. Él sabía que era un pueblo que debería o que había sido llamado para ser santo. Entonces sabía cómo hacer que Dios se decepcionara o que ellos se volcaran en contra de Dios. Y por eso el hombre viene y le da el consejo y le dice: yo sé cómo puede hacerse esto. Esto fue precisamente lo que Balaam aconsejó a Balac, quien envió a mujeres para seducir a los israelitas y hacerlos caer, y así sucedió. Le voy a poner un ejemplo muy sano, entre comillas. Una persona padece de diabetes, azúcar en la sangre. Sabe que no debe tomar refrescos gaseosos porque eso le daña. Pero va a mi casa y yo compro el refresco ese, no voy a hacer el comercial, pero ese refresco que a toda la gente le gusta, que es de un color muy particular, como algunos que andan algunas prendas aquí de ese color. Y entonces sé que al hermano le afecta eso, pero yo le invito: ¿quiere tomarse un vasito de? Y claro, con aquí el vasito ahí, está el vasito y con hielito y hasta que le bajan las goticas y aquello, y usted toca el vaso, que sabroso se siente. No sabe, no sabe, no es de este. Pero yo mismo, mi amado hermano, puedo provocar a que esa persona, es más, la esposa,
el marido, qué sé yo, puede provocar. Entonces nosotros podemos ser utensilios de bendición o maldición en cualquier lugar donde estemos, hermano. Y debemos cuidarnos mucho de estas cosas. Usted me trae algo encebollado, crudo, hermano, está sembrando mal. Va a recoger, porque no me gusta. Pero hay otras cosas que sí, pero no las voy a decir. Esta iglesia fue llevada a aceptar doctrinas equivocadas. La iglesia de Pérgamo fue llevada a aceptar doctrinas, y ahí habla de las doctrinas equivocadas. El profeta Isaías, verso 20, capítulo 5, hay de aquellos que le dicen bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y ahí el versículo sigue diciendo otras cosas. Hermano, ayunemos todos los domingos. Es que los demás no me escucharon. Hermanos, todos los domingos ayunamos. Usted también, ¿verdad que sí? Oh, es que seguro hablé en inglés el tiro pasado, ¿verdad? Los miércoles hay ayuno también. ¿A usted le gusta ayunar? ¿A usted le gusta desayunar? Por aquellos que no dijeron nada al primero. Yo sé que hay personas, y esto Dios lo entiende, que hay personas que tienen diferentes situaciones y a veces se les hace un poco difícil porque utilizan ciertos medicamentos, y Dios lo sabe y lo entiende. Pero hay mucha gente que también no tiene problemas de nada, lo que tiene son problemas de hambre. ¿Ah? Hermano, es que yo apenas me despierto, me tomo la pastilla. ¿Cuál pastilla? La pastilla del hambre, hermano, porque mira qué ganas de comer me dan. Dios, Señor. ¿Ah? ¿Le hablan de ayuno? No, hermano, mira que yo padezco. Tengo un padecimiento que es crónico. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuál es? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Usted padece de ese cronismo? Pregúntele. Hay algo que es crónico, es el hambre. Hay gente que padece de hambre. No pueden ayunar nunca, porque tienen aquí en la mente, no puedo. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra, yo creo la palabra. Y si la palabra me dice que yo puedo porque el que me fortalece no es usted, no es el farmacéutico, no es el doctor, no es la pastilla. El que me fortalece a mí y a usted también se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, y es el que nos da la potestad. Entonces, ¿podemos o no podemos? Dígalo como dicen ahí. No, pero le voy a decir cómo es que tiene que decir. Sí, sé. Entonces, sí se puede. Tengo unas pocas cosas contra ti, que eres un comelón. Nunca te gusta ayunar. Porque a veces, hermano, ponemos cositas que parecieran como que, no, para mí no es, para usted no es. Pero cuando ayuna, uy, hermano, nunca. No, hermano. Pues hágase el ayuno del agua, entonces, beba pura agua últimamente. Había un muchacho que cuando ayunaba le daba mucha hambre, y entonces él decía, bueno, dígame una cosa, pero uno puede tomar agua. Sí, pero es que a mí me da hambre. Y entonces, ¿qué va a hacer? Voy a empezar a comer hielo a ver si me lleno. Entonces el hombre comía mucho hielo.
Pero bendito sea Dios, hermano. Algunas cosas contra ti. Tenemos que terminar. La doctrina de los nicolaitas, verso 15. Poco se sabe hoy en día de los nicolaitas, pero se cree que eran los seguidores de Nicolás. Ya lo habíamos hablado desde la primera iglesia. Algunos escritos antiguos lo señalaban como una secta gnóstica que enseñaba a vivir en lo que ellos llamaban libertad, pero en realidad era libertinaje. No ponían freno a los deseos de la el hambre es un deseo de el hambre es un deseo de amarre la carne. Entonces amarres el estómago, hermano. El próximo domingo voy a ver si me traigo un mecate por aquello, para amarrarle la barriguita a algunos cuantos. No, pero aquí no están. Son los que no vinieron. No, pero si usted está, no es usted. Y cuidado, porque si usted es también de los que no le gusta ayunar nunca, y son solo pretextos y está joven y no tiene problema, pero padece de esa precisamente cronismo, entonces arrepiéntase. La Biblia dice así, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí por hoy. Hay cosas que a veces nosotros no le ponemos atención. Ayuno, siempre hay ayuno. Oración, siempre hay tiempo de oración. Pero si nosotros no dedicamos ese tiempo, entonces puede ser que vayamos cayendo en una situación donde pensamos que nada es malo y hay cosas que no me afectan tal vez espiritualmente, pero mi vida física, debo cuidar mi templo o mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y a veces es hasta beneficio para mi propio cuerpo ciertas cosas. Incline su cabeza, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. El trono de Satanás estaba en aquella iglesia, o en aquel lugar más bien, y aquella iglesia estaba en el sitio donde Satanás tenía su trono. Y de una de otra manera Satanás trabajaba para hacer caer a aquellos hombres y mujeres, aquella iglesia. Y en un momento determinado el Señor tuvo que hablar y venir y decirle a ellos: yo te conozco y te felicito porque no has negado mi fe, pero hay algo que tengo contra ti. Estás reteniendo algunas cosas que no te ayudan en mucho y que a mí no me agradan. Si usamos la mentira, debemos cortarla de raíz. Si nuestro temperamento no lo controlamos, tenemos que entregárselo al Señor. Hay cosas que a veces las pasamos desapercibidamente y pensamos como que eso no es tan dañino. Pero el Señor siempre nos habla, y por eso Él nos dice: hay algunas cositas, pocas, pero hay algo allí que hay que quitarlo. No te fijes o no nos fijemos
en si los demás lo hacen o no lo hacen, porque es para beneficio mío propio. Cada uno después tendrá que verlo, pero en cuanto a mí concierne, tengo que captar, comprender estas cosas y decir: Señor, a veces por quedar bien con los demás miento y no le doy el valor a esa mentira, porque pienso como que eso no me daña, que no me afecta, y una y otra vez miento. Y puede ser que en algún momento le diga, si tengo hijos, que no mientan, pero me olvido que yo lo hago. Si tengo mi negocio, a la gente a la cual le sirvo, le miento y le digo que mañana, que pasado estará esto o aquello, y no sale. Si a alguien le prometo algo y no lo hago, le estoy mintiendo. Y no le doy tanta importancia a esas cosas. Por eso, Señor, pedimos que tú nos ayudes, porque a veces hay situaciones que no adoramos ídolos, que no tenemos cosas que podemos pensar que son dañinas o que en nuestra relación contigo nos pueden afectar. Pero hay cosas sencillas que a veces sí nos están dañando. Hay cosas tan simples como no decir la verdad. Y sembramos y colocamos argumentos y excusas una y otra vez, porque no nos agrada quedar mal, por cuanto si decimos la verdad, pareciera que vamos a quedar mal. Pero, Señor, que entendamos en nuestra mente de que eso no nos va a hacer quedar mal, de que cuando decimos la verdad tenemos tu respaldo, que aunque la gente no lo interprete, que aunque haya personas que nos miren mal, es mejor, Dios, que ellos puedan pensar cualquier cosa, pero que delante tuyo, Señor, estemos caminando como tiene que ser. Te doy gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas y nos regalas de poder compartir con tu pueblo, con tus hijos, tu palabra. Deseamos, como dice la palabra, de que tengamos nuestro oído abierto siempre y que podamos comer del maná escondido y que esa piedrecita blanca, Señor, la podamos tener, donde aún hay un nombre nuevo escrito. Espíritu Santo, te doy gracias por esta oportunidad y por darnos el privilegio de poder hablar de esta palabra hermosa, que no vuelve vacía, Señor, y que si es en mí el que tiene que operar, que así sea, Señor, porque soy el primero en la lista de poder decir: aquí estoy, Señor. Si el salmista declaró orando y dijo: muéstrame lo que me es oculto. A veces puedo pensar que todo lo que hago es bueno y que no me equivoco en absolutamente nada, Señor. Pero somos seres imperfectos, somos seres que necesitamos todavía de ti. Por eso el apóstol Pablo oraba y declaraba aquella palabra a la iglesia de Filipenses, diciendo que el Señor perfeccione la obra que un día comenzó, y que de igual manera sea en nosotros, que tú sigas perfeccionando la obra que empezaste un día, una buena obra en cada uno, y que nos ayudes a salir adelante y que podamos siempre avanzar a paso firme y seguro. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor, esta semana.